Lo que se está diciendo aquí, el libro Manual Curso de Política Urgente para Gente Decente del profesor Juan Carlos Monedero dice algo tan revelador como lo siguiente, abro comillas, las leyes se cumplen para evitar las sanciones, no porque se participe de su moralidad. Pensamos en aparcar en doble fila, defraudar a Hacienda o a la Seguridad Social, aprovecharnos de alguien, robar o beneficiarnos de algún modo, si sabemos que no nos vigilan. O sea, que pensamos en defraudar a Hacienda si sabemos que no nos vigilan. Ahora que le han vigilado, corriendo, la complementaria. Me gustaría saludar a Hugo Martínez Abarca, que es el ex jefe de campaña de Tania Sánchez Melero. Hugo, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué le parece toda esta polémica al hilo de las informaciones que vamos conociendo? Hay muchas cosas que yo, si tuviera que dar un consejo a la gente que quiere tirar para abajo a Podemos, pediría un poco de pudor, porque hay muchas informaciones que son de tal grado de obscenidad que al final tienen un efecto boomerang. ¿Pero quién quiere tirar abajo a Podemos? Aquí lo que hacemos es periodismo. Nadie. Sí, bueno, cuando sale una portada diciendo que que Monedero va en el metro, digamos, es periodismo, sí. El día que dicen que está dando clases y que por eso no puede estar en la rueda de prensa y se le pilla puede ser una noticia de primera, pues sí. Esto es una yo creo que Monedero tiene que aclarar el tema de la complementaria, que es en lo que hasta ahora hay dudas, evidentemente, y el resto, que tenga dinero en una cuenta... ¿700.000 euros? Sí. ¿Le parece natural? ¿Usted tiene 700.000 euros? Yo ¿Tania Sánchez tiene 700.000 euros? No tengo ni idea de los ¿Conoce a saldos? mucha gente que tiene 700.000 euros en 3 cuentas? Yo no, ¿eh? No, yo desde luego tampoco. Otros sí, otros se conocen partidos que sí que se financian ilegalmente, etcétera. Hoy, por ejemplo, a mí me sorprende mucho que sea mucha más noticia. Bueno, lo de que Monedero fuera asesor de Chávez se sabía, bueno, nunca lo ha ocultado, es que es algo que todo el mundo sabía. Y que obviamente cobraba por su trabajo. La universidad, por lo visto, ¿no? No, bueno, yo fui alumno suyo en la universidad, le digo que sí. Usted no le emitía el certificado de compatibilidad. No, bueno. Claro. Que no tiene. Es que no lo ha pedido. Bien, pues si esas cosas están bien que se aclaren. No, pero si quien las tiene que aclarar es él. Es que el problema es que aquí van pasando los meses y no aclara nada. Digo, hay cosas que son obscenas, otras que las tendrá que aclarar. Hoy para mí es mucho más noticia, por ejemplo, lo de botín que hemos sabido de la lista Falciani, que eso sí son millones de euros, que es una de las grandes fortunas que ha movido mucho dinero, muchos créditos a partidos políticos, mucha financiación de medios de comunicación, etcétera. Pero eso parece que es un detalle mucho menor que haya cobrado un señor 35.000 euros por un trabajo. Bueno, perdóname una cosa, es que me gustaría... Vamos a ver. Es que quieren gobernar España. A ver, pero... Hugo, déjeme que... No, yo digo... Primero, no, es que yo niego la mayor, niego que sea... O sea, que se haya demostrado que es un chorizo. Hay una declaración complementaria que tendrá que explicar por qué, de dónde... ¿Cuál es la diferencia? Yo lo que pregunto es si la ideología es relevante para juzgar los comportamientos delictivos. Sí, es mucho más grave cuando eres una persona que defiende el Estado social que cuando defiendes claramente su saqueo. Hugo, de todas formas, me gustaría llamar la atención sobre una cosa que está pasando en estos momentos en el plató. España es un país libre, ¿vale? Y existe libertad de prensa, por lo menos por ahora. Yo no sé si vais a llegar al poder, no lo sé. Ya veremos si llegáis, ya veremos lo que hacéis. Hasta el momento, los periodistas decidimos qué ponemos delante en las noticias y qué ponemos detrás, ¿vale? Bueno, depende del periodista. Vamos a ver, por ejemplo, el juicio de intenciones y depende del medio. El juicio de Tampoco intenciones, seamos inocentes. Los medios privados hacen lo que les da la gana siempre y cuando respeten la legalidad y la veracidad. Y a partir de ahí ordenas las noticias como te da la gana. Y creo yo que primero que deberíamos hacer todos los periodistas es defender nuestra profesión en libertad y no abrir ninguna fisura a que venga una persona y nos diga usted me tiene que poner a Monedero en el último módulo por abajo de la página porque es que yo considero que a quien hay que linchar es al señor Botín. No hagas estos cantos de inocencia cuando tu exdirector del Mundo... Yo soy director del Mundo, ya me gustaría. Tu ex director del Mundo, Pedro J. Ramírez, fue apeado de donde estaba precisamente porque no se sometía a los consejos. Y a su vez, hombre, tampoco seamos inocentes. Si no os importa, tenemos a una persona que tendría que estar dándonos explicaciones de qué ha hecho Tania, a la que le hemos preguntado, si me dejáis termino, a la que yo le había preguntado por los escándalos, y es que nos ha dicho de cuáles tiene que responder y de cuáles no. Hugo, me encantaría que nos diese explicación de por qué tiene montada Pablo Iglesias, que esa es la razón por la cual no carga contra Monedero, porque él tiene una estructura muy parecida. Y cuando la tienes muy parecida y le cortas la cabeza al de al lado, a lo mejor resulta que si te acaban confirmando todas las informaciones a ti, te tienes que cortar tú a ti mismo la cabeza. Y esto es incómodo, porque meterse uno mismo en la guillotina es complicado. ¿Por qué este señor tiene una estructura CMI, una productora que se anuncia públicamente, que ha hecho vídeos para Izquierda Unida, que ha cobrado un montón de dinero, que la tiene en una estructura de asociación cultural sin ánimo de lucro, con lo cual casi no paga impuestos y se ha librado de la obligación de presentar cuentas y la tiene metida en VBO, ¿vale?
Esto por parte de Pablo Iglesias. Monedero, ¿por qué tiene una sociedad que desde el año 2006, septiembre de 2006, no presenta cuentas? ¿Por qué tiene 700.000 euros? ¿De dónde los ha sacado cuando su sueldo como profesor no llega a los 50.000 euros? Yo qué sé. Es lo que estamos preguntándole, claro que es lo que estamos preguntándole. ¿El asesor de Tania? Pues ya está. Hace un momento nos estaba diciendo de qué podíamos pedirle explicaciones y de qué no. No, le estaba diciendo de qué me llama la atención a mí y qué no. Como de lo de la libertad de prensa, le recomiendo que busque Historia de una columna de Javier Ortiz. ¿Y cuál fue su libertad de prensa para hablar de Emilio Botín en el periódico El Mundo? Y a partir de ahí lo que tenemos que hacer es permitirle al señor Monedero que haga lo que quiera y no preguntar. Yo no le digo a usted lo que tiene que hacer. Yo no le digo a usted lo que tiene que hacer. Yo creo que es un tema. Si nos va explicando lo de Tania Sánchez también nos interesa, la verdad. Cuando me pregunten, yo hablo de lo que me pregunten. Si se respeta, yo aquí, en este caso, aquí organizo el debate yo y sí que digo lo siguiente. Hasta donde yo sé, en las otras noticias que ha mencionado no se presentan ni Botín ni nadie de los mencionados a dirigir España, a ser presidente del Gobierno de España. Bueno, y además, bueno, pero Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero quieren dirigir España. La palabra que yo les oigo todo el rato es llamar sinvergüenzas, pero sinvergüenzas, así. Si buscáramos en YouTube, cada 2 por 3, pero no solo al PP, al Partido Socialista, a todo el mundo es un sinvergüenza porque son casta, porque no dan información, porque no hay transparencia, porque ocultan, porque roban. Esto es lo que dicen todos los días. Y ahora que ellos realmente se les encuentra una serie de acusaciones gruesas porque manejar tantísimo dinero y no pagar al fisco, pues es una acusación muy gruesa. Ir descubriendo cuentas y cuentas y ahora en fondos de inversión es una acusación gruesa. Montar sociedades sin ánimo de lucro y ponerse hasta las patas de dinero, o no pagar la seguridad social de empleados o pagarles con dinero B, que son las acusaciones que tienen los tribunales, son gravísimas. Y en lugar de dar explicaciones, siguen insultando al resto, y a mí me parece grave que alguien que quiera llegar al poder no dé una sola explicación. Por eso estamos planteando la información con toda la libertad y os planteo a vosotros la cuestión: ¿es o no es grave que a la 1 del mediodía de hoy, ya se me ha ido, 9 de febrero de 2015, con la cantidad, la colección de acusaciones que hay encima de la mesa, lo único que encontremos por parte de quien quiere gobernar España, y ahora vamos a hablar de las encuestas, que les da como primera opción, incluso en algunas de las encuestas este fin de semana en El País, no den explicaciones y se dediquen a insultar al resto del mundo mundial, y cero patatero de explicaciones? A mí me parece preocupante. Yo alucino con el hecho de que lleven 3 años, han estado 3 años siendo los arcángeles de la honradez, dándole lecciones a todo el mundo de ética, señalando a los demás de casta, generalizando, diciendo que todos los políticos de este país éramos basura y que ellos venían aquí a redimirnos y a salvarnos porque, claro, la casta política, en fin, y resulta que toda la información que está en torno a estos señores, todos sin haber gobernado nunca dinero público, es decir, que nunca han gestionado dinero público, que nunca han tenido poder, que están creando un partido, acaban de echar a andar y están todos hasta aquí de líos con Hacienda. Entonces, es curiosa, ¿no?, la contradicción, y me parece sorprendente que gente o simpatizantes de Podemos o gente de la izquierda, pues que haya simpatizado con el discurso de Podemos, ahora lo justifique. Es que Pablo Iglesias ha llegado a decir que ojalá hubiera muchos empresarios como Monedero en este país. Que tocar a Monedero era tocarlo a él. Es que yo las acusaciones que le puedo hacer a Monedero, su falta de ética, su cinismo y su hipocresía, se la atribuyo directamente a Pablo Iglesias, porque es que Pablo Iglesias lo ha apoyado por activa y por pasiva. Y si este es el modelo de empresas y de empresarios que quieren para España, pues esto los españoles lo tienen que saber, porque están ahí, quieren optar a la presidencia del gobierno, quieren ir a gobernar un país, y hombre, tenemos que saber cómo se manejan. Y yo creo que esta gente pues realmente ha caído una contradicción importantísima, y millones, diría yo, miles de personas que se habían ilusionado de buena fe con el proyecto de estos señores, yo creo que se están cayendo de un guindo, y creo que poco a poco va a ser un globo que se va a deshinchar y realmente va a estar donde le toca estar. Yo es que no me creo a los iluminados con estas recetas tan facilonas, y mucho más cuando están cargados de problemas con Hacienda y con lo que no es Hacienda. Vamos a ver al director de campaña del Partido Popular, que es Pablo Casado, diciendo esta mañana pues algo muy parecido a lo que acabamos de escuchar de Antonio Gallego. Creo que los casos de corrupción son absolutamente insostenibles, y el cinismo y la hipocresía que demuestran intentando pedir responsabilidades a los demás cuando tienen, que sepamos, 4 casos de corrupción sin que hayan gestionado ni un solo euro público.
Eso es, todavía no han gestionado un solo euro público y la que tienen liada. Yo tengo una pregunta directa para Hugo, que se quejaba y tenía razón, que había cosas que no le habían preguntado. Una pregunta, digamos, que intenta englobar todo esto. La pregunta es, bueno, todas estas informaciones que salen, que habrá que comprobarlas o no, que habrá que investigarlas o no, hay cosas que están demostradas, cosas que no tanto. Digamos, las personas que están dentro de la estructura de Podemos o que son afines a Podemos o simpatizantes de Podemos, digamos, ¿hay algo en marcha para clarificar todas estas cosas? ¿O simplemente se da por hecho que son ataques de la derecha y que saldrá el sol por donde quiera? Es decir, ¿realmente hay un afán de transparencia, sí o no? O sea, pero pregúnteselo, es que dice, la estructura de Podemos, los afines a Podemos, los votantes de Podemos, pregúnteselo a alguien que sea de la estructura de Podemos, afín a Podemos o votante de Podemos, yo no lo soy. Pero si no me ha parecido que asumía la defensa de Monedero no. Yo me permito de vez en cuando asombrarme, que el discurso que hemos oído de un señor del Partido Popular diciendo que le escandaliza lo que nosotros... ¿A usted no le escandaliza? Me llama mucho la atención... Me llama mucho la atención que alguien que es de un partido cuyo presidente del gobierno dijo nadie podrá probar que el señor Bárcenas no es inocente, que le mandó el mensaje ese fuerte cuando después de descubrirse las cuentas de Suiza, etcétera, nos explique que esto mancha... Estamos hablando de Monedero. Eso del Itumás, la gente no quiere más el Itumás, de verdad. O sea, estamos hablando de Monedero. Sobre Bárcenas hemos hablado 700.000 veces y han hablado precisamente los líderes de Podemos. Nunca habéis dicho la verdad completa. Hemos dicho nunca. Lo que se ha tenido que decir. Nunca habéis dicho la verdad. Volvemos a tener un debate. Y tú lo sabes. Te pregunto, ¿está imputado el presidente Rajoy? ¿Está imputado a Cebes? Nunca habéis dicho la verdad completa de la financiación irregular del Partido Popular. La izquierda de la mesa. La doble moral es un poco estupenda. ¿Estamos hablando de Monedero o hablamos de la Gürtel otra vez? Es que lleváis 6 años hablando de la Gürtel. Estamos hablando de Monedero. El día de actualidad es Monedero. Es relativamente importante el caso Gürtel. Un momento. Antonio, estoy hablando yo con Antonio. Antonio, estamos hablando de si los partidos políticos reconocen o no sus errores. Y por tanto, tú que predicas y exiges el reconocimiento de los errores, perdón Antonio, es lógico que te digamos, que yo te diga, yo, porque yo soy yo y mi circunstancia, no el resto de la mesa, que respecto a la financiación irregular del PP os queda mucha historia por explicar. Y ya está, dicho. Ninguna sentencia ha demostrado todavía que hay No he hablado de sentencias. 2, la sentencia, el auto del juez Ruth dice que si el Partido Popular se beneficia de ese título lucrativo, que por lo tanto no tenía... Hombre, claro, tengo 2 opciones. Escucha, no, te leo el auto del juez Ruth. Entonces tengo 2 opciones, o creerme a los jueces o creerme a lo que dices tú desde tu posición política, digamos, progresista. Es decir, ¿qué precisas? Yo tengo esas 2 opciones y me quedo con el juez. Yo creo que los jueces son los que saben de qué va el caso. Y con respecto a lo que decías de las disculpas o el reconocimiento, es que el presidente del gobierno ha pedido disculpas en 3 ocasiones en sede parlamentaria. En fin, lo ha reconocido 3 veces, que se equivocó en confiar en una persona. Y dicho esto, está el caso en los juzgados cuando se demuestre que el Partido Popular no está en eso, que la financiación no es del Partido Popular, que es la financiación y el mal lo hace Bárcenas. Bárcenas paga la reestructuración de la sede. Es que es lo que dice el auto. Que el auto no dice que Pero oye, yo os felicito por vuestra habilidad, porque habéis logrado que no hablemos de Monedero y otra vez volvamos a hablar del único tema que sabéis hablar.